Hola chicos, Ciencias Naturales 38. Fisiología bacteriana, es decir, funciones de las bacterias. En el vídeo anterior hemos visto morfo, cómo estaban hechas, de qué cosas, y ahora vamos a ver sus funciones. El software, qué programas tienen, qué hacen, cómo viven. Dice, empezamos por diversas funciones y empezamos con las funciones de nutrición. O sea, fisiología, que no sirve la F tanto para fisiología como para funciones, y empezamos con la de nutrición. Pero ojo, nutrición en sentido amplio, que va a abarcar las siguientes cosas. Dice, la mayoría, obtención de la energía. ¿Cómo obtienen la energía? Dice, la mayoría son heterótrofas. Heterótrofas, que comen, que se alimentan de otros. Como nosotros somos heterótrofos, no nos comemos el brazo para comer ni alimentarnos. Aunque también existen grupos de bacterias autótrofas. Hetero, otro, auto, uno mismo. Autótrofas, que no significa que se coman a sí mismas, sino que en su interior, y a base de principios inmediatos más simples, no de otros seres, que serían los hetero, ellas son capaces de hacerse su propia energía, a base de radiaciones solares, de cuerpos químicos, etc. Capaces de sintetizar por sí mismas moléculas orgánicas. Estas bacterias autótrofas, las autótrofas, son quimiosintéticas. Quimiosintéticas. Sintetizan, hacen cosas que a base de reacciones químicas. Son capaces de producir determinadas reacciones químicas y utilizar la energía que en estas se desprenden. Tú sabes que las reacciones químicas pueden ser exotérmicas o endotérmicas. Exotérmicas son las que despiden calor, que sea arder una cerilla. Endotérmicas, las que necesitan calor, roban calor y entonces al ambiente lo dejan frío. Roban calor al ambiente y al ambiente lo enfrían. Como recordaréis, son entre otras las bacterias nitrificantes. Nitrificantes. Ficar es hacer. Hacer nitrógeno. ¿Cómo? ¿Que hacen nitrógeno? Sí. Bueno, no es que lo hagan. No tienen el poder creador, lógicamente. Lo aíslan de donde estén. Lo entresacan de donde estén. Por ejemplo, del aire. O nitrobacterias. O sea, nitrificantes, también llamadas nitrobacterias. Las sulfobacterias, o sea, estas serían de nitrógeno y estas serían de azufre. Sulfobacterias, que son incoloras. Las sulfobacterias son incoloras. Y también las hay, las de ferro, las de hierro. Ferrobacterias. Estamos hablando de bacterias que para obtener su energía lo hacen no de otros cuerpos, sino ellas mismas. Primero, por fundamentos químicos, que serían las quimiosintéticas, y entre ellas de nitrógeno, de azufre y de hierro. Luego están no las de reacciones químicas. Por ejemplo, la pila saca la energía de una reacción química. Mientras que las... ¿cómo se llaman? Las células solares. ¿Cómo se llaman? Los paneles solares. Pues eso sería un ejemplo de fotosintéticas. Es decir, que saca la energía de la luz. Fotosintéticas. Sintéticas siempre alude a su capacidad de fabricar compuestos, pero utilizando como energía la luz. Estas utilizaban como energía las reacciones
químicas. Solo un número pequeño, pueden las bacterias aprovechar para sus procesos de síntesis orgánicos la luz solar. Son las sulfobacterias. Oiga, pero es que las hemos visto aquí. Sí, pero estas son sulfobacterias verdes. Curioso, son fotosintéticas. Y purpúreas, verdes y rojas, color púrpura. Verdes y púrpuras, que poseen cromatóforos. ¿Por qué? Porque poseen cromatóforos, unos orgánulos de color, que llevan color. ¿Qué colores? El verde y el púrpura. Y estos son los que son capaces de, con la luz, producir energía y realizar la fotosíntesis. No hablamos ahora de la fotosíntesis de las eucariontas, de las células eucariontas con sus cloroplastos y sus clorofilas, no, hablamos de bacterias. Pero lo que realizan en realidad es lo mismo, es fotosíntesis. Es decir, sintetizar, hacer cuerpos utilizando la luz. Los nutrientes requeridos, es decir, ¿qué nutrientes requieren las quimios y las fotos? La energía sí, la sacan aquí, pero nutrientes, es decir, ¿con qué hacen esas sustancias? Ellas, pues mira, las quimiosintéticas necesitan oxígeno, anhídrido carbónico, agua y sales minerales. Sales minerales y las distintas secreciones de las reacciones exotérmicas. Los distintos sustratos, lo que sale de sus reacciones exotérmicas, es decir, y los productos de las reacciones exotérmicas. Tú sabes que en toda reacción hay unos productos iniciales y unos productos finales. Bueno, pues estas, las quimiosintéticas, utilizan el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua, sales minerales y los productos de las reacciones, es decir, los productos finales de esas reacciones exotérmicas. Mientras que las fotosintéticas solo necesitan los 4 primeros, es decir, necesitan el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua y las sales minerales. Ya no necesitan, lógicamente, porque no las hacen, reacciones, o sea, los productos de las reacciones exotérmicas. Ahora hemos hablado de las autótrofas, cogemos las heterótrofas, que por cierto las habíamos nombrado antes, y las traemos aquí. Heterótrofas. Vamos a ver quiénes son sus víctimas, a quiénes se comen. Necesitan incorporar, además de los nutrientes inorgánicos, es decir, ¿por qué son heterótrofas? Porque además de los nutrientes inorgánicos, necesitan también ingredientes orgánicos. Oiga, pero esos orgánicos los ha tenido que hacer alguien. Efectivamente. Los han hecho otros, que eso significa hetero. Hetero es otros. Los han hecho otros, es decir, además de los nutrientes inorgánicos, que serían estos, necesitan residuos orgánicos, orgánicos, que han hecho otros seres. O sea, se alimentan ya de lo que han hecho otros seres. Esas son las heterótrofas. Y entonces, hay de distintas clases. En su relación con los demás, no solo las bacterias, sino casi todos los cuerpos, se pueden comportar de la siguiente manera. Viviendo de gorra, a expensas. Eso sería la relación parásita o heterótrofas parásitas. Se benefician, pero no benefician a los otros, a los que les han cogido trocitos de su carne, de su cuerpo, por poner un ejemplo.
Dice, extraen de los seres vivos a los que parasitan, en los que viven, etcétera, etcétera, los nutrientes orgánicos necesarios para sus procesos vitales. Por su importancia en la producción de enfermedades, serán tratadas posteriormente. O sea, bacterias heterótrofas parásitas, os dejamos para más adelante, que os queremos estudiar con precisión y detalle porque sois los causantes de muchas enfermedades. Luego están las bacterias saprofitas. Fitas significa plantas y sapro significa porquería, desecho, estiércol, por así decirlo. Es decir, residuos de cadáveres de plantas. Y estas son las bacterias saprofitas. Pueden ser muy importantes. Vamos a ver. Su nutrición se realiza a expensas de la sustancia orgánica sobre la que viven y a la que descomponen por medio de enzimas hidrolíticas y oxidantes. Líticas significa que parten, es decir, las hidrolizan, las parten a esas sustancias, esas moléculas, las moléculas de la madera, de la celulosa y todo eso. Ellos, estas bacterias, las parten y las oxidan. En resumidas cuentas, las descomponen. Oye, ¿dónde está aquella madera que vengo? Uy, hecha polvo. Ay, amigo, las bacterias saprofitas la han liquidado. La han vuelto a meter entre la tierra, haciendo lo que llamamos esa tierra negrecilla, el humus, tan bueno. Lo mismo harán un día con nosotros. Tranquilos. Diré, son las causas de las putrefacciones. Se está pudriendo. ¿Pero por qué? Porque las bacterias saprofitas ya están haciendo su labor en ellas. Pues si se está pudriendo ya, tíralo. Difícilmente recuperable ya. Que sigan las bacterias haciendo la función que les ha puesto la naturaleza. Dice, son las causantes de putrefacciones. Dice, por ejemplo, las que forman parte de la flora intestinal, de que tanto se habla. En los intestinos tenemos unas bacterias que constituyen la flora. Vamos, cuando dicen la flora parece que están hablando de bosques y flores y ramas. No, son las bacterias que están en los intestinos. Dice, de los animales superiores y del hombre, lógicamente. Degradan en beneficio propio, es decir, para mantenerse ellas, degradan partes no aprovechables de las heces fecales. Es decir, de lo que nuestra digestión no ha considerado bueno para asimilarlo mediante las, ¿cómo se dice?, ramificaciones de los intestinos, las vellosidades intestinales que absorben lo bueno para llevarlo a las células y darlas de comer, pues lo que no han optado por coger porque no lo pueden digerir, pues eso pasa a ser las heces fecales, las cacas, hijo, las heces. Pues ahí están las bacterias saprofitas, produciendo, entre otras cosas, muy mal olor. Es curioso a este propósito que hay una alga marina que es la cinta, también llamada Posidonia, que vive debajo del mar, lógicamente. Pero cuando las olas, las corrientes, la sacan a la playa, a veces quedan enterradas debajo de la arena. Y entonces, en ese ambiente anaeróbico, es decir, sin aire, las bacterias, en concreto las saprofitas, las descomponen, produciendo los mismos olores fétidos que si fuera caca humana. Curiosísimo. ¿Qué huele en esta playa? Y a lo mejor has pinchado la sombrilla y cuando sacas el palo para mancharte a casa ya hueles. Y para el que no conoce de qué, dice, ¡guau! Aquí había caca humana dentro. No es caca humana. Son las bacterias saprofitas que hacen los mismos olores en las proteínas, porque la Posidonia tiene un alto valor proteínico.
Uy, alimentan a cantidad de peces, se las comen así a bocados. También son de este tipo bacterias causantes de otras fermentaciones. Las fermentaciones. Fermentación del vino, etcétera, etcétera. Diré que por su interés industrial, para la industria que las utilizan, serán vistas más adelante. Incluso me atrevería a decir que nos van a hablar también en estas industriales de la depuración de las aguas. Que el factor fundamental, la estrategia fundamental es hacer que se reproduzcan por millones y millones las bacterias saprofitas. Es decir, vemos una planta de depuración y puedes pensar automáticamente, criadero de bacterias. Sí, señor. Y las bacterias simbióticas. O sea, las hay. Parásitos, saprófitos, y las simbióticas, que son las más respetuosas y las más simpáticas. Porque simbiosis, o sea, vida similar. Son parecidas porque tú me ayudas y yo te ayudo. Oh, qué bonito es vivir en simbiosis, de justicia. Lo mismo que yo me ayudas y salimos favorecidos los dos, como hacían las algas y los hongos formando el líquen y otras especies superiores. Dice, estas, las simbióticas, viven asociadas con animales o vegetales con beneficio mutuo. Es decir, no perjudican como las parásitas, ni se aprovechan de sus excrementos como las saprofitas. Estas ya benefician, llegan a un acuerdo firmado, sí. Tú me haces esto que me beneficia a mí y yo te hago esto que te beneficia a ti. Simbiosis. Ejemplo de simbiosis entre bacterias y vegetales son las bacterias Rhizobium leguminosarum. Rhizobium, que son rizo, es raíz, es decir, seres vivos de las raíces, Rhizobium, leguminosarum, que es el genitivo plural del latín de mis años mozos, que significa de las legumbres, con el D, que viven en las nudosidades de las leguminosas que tantas veces habrás oído, de las lentejas, en concreto, y de otras leguminosas. De forma que, mira lo que hace, las bacterias fijan directamente el nitrógeno de la atmósfera, lo cogen de la atmósfera, sí, lo separan, cosa que para ti, para mí es muy difícil. Tenemos que hacer cosas muy costosas para poder separar el nitrógeno, ponerlo líquido, hervirlo luego poco a poco, etc. Dice, pues estas son capaces de coger el nitrógeno, no equivocarse con las moléculas de oxígeno, con las del agua, con las del dióxido de carbono, no, ellas reconocen la de nitrógeno y dicen, ven para acá, la separan. Y sintetizan compuestos nitrogenados que la planta aprovecha. Compuestos nitrogenados con los que hacen su cuerpo. A cambio de ello, pues ahora viene cómo se benefician ellas. O sea, ya han dado su beneficio a la planta. Le han cogido el nitrógeno y le han hecho compuestos nitrogenados para realizar su cuerpo. ¿Y ellas qué hacen? Pues las bacterias utilizan los hidratos de carbono que la planta fotosintetiza en sus hojas mediante la fotosíntesis. Son también simbióticas las que viven en el intestino de los animales herbívoros y xilófagos. En concreto, en los de la vaca hay bacterias que fabrican la leche. Y como estas bacterias, por eso te recomiendan hervir para matarlas. U otras formas de quitarlas, de erradicarlas. Y los xilófagos, que la misma palabra lo dice, xilo es madera, fagos que comen madera. Y esta madera pues se la están comiendo, mire, se está deshaciendo. Es que están ahí las bacterias xilófagas, que comen madera. O sea, se benefician y al mismo tiempo quitan de broza el bosque. Lo limpian. Lo reducen. Los troncos que había caído por ahí, todos, a pocos años, todo polvo. Las xilófagas. Sí, pues la mayoría de las bacterias no solo son perjudiciales, sino que son útiles y necesarias en muchos de los procesos de la naturaleza. He cometido el error de no fijarme en el tiempo y no sé si me voy a propasar, por eso que continuaremos con otras funciones de nutrición a continuación, que va a ser, ya te aviso, la digestión. Aquí
nos hemos preocupado de cómo acceden a las otras, cómo ingieren. Esto podría haber sido, título general, la ingestión y la captura de alimentos. Y aquí va a venir ya la digestión en el vídeo siguiente, en el 39. Hasta luego.